Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Me presento, soy Luisana Rodríguez Castellanos y soy promotora del proyecto LEA Lectura Abierta. Tenéis ahí unos flyers e información. Y bueno, simplemente deciros que es el proyecto LEA el que marca esta actividad y este encuentro. Y bueno, simplemente no me voy a enrollar mucho, simplemente explicaros lo que es el proyecto. LEA es una plataforma web, una plataforma tecnológica para crear clubes de lectura transmedia. Bueno, nosotros lo llamamos lecturas abiertas, pero son clubes de lectura virtuales tradicionales, pero que les integramos un montón de actividades paralelas e integradas en la propia lectura, actividades que se llevan a cabo en otros canales, bien sean en la misma plataforma LEA, pero también en redes sociales y también en espacios físicos. Por eso esta actividad pues, se incluye y se integra dentro de esta plataforma y dentro de esta lectura. Pero sobre todo, además, lo que provocamos o lo que intentamos es provocar en el lector una participación activa, es decir, buscar esa faceta social, creativa y colaborativa del lector. Porque leer no es solo el principio, hay muchísimas cosas que se pueden hacer y se pueden disfrutar. La primera lectura abierta que hemos abierto hace unas semanas, se titula Una deliciosa investigación del equipo Montalbano y es la primera novela de la saga del comisario Montalbano, escrito por Andrea Camilleri, que también es un escritor siciliano. Y bueno, pues ya en esta primera novela está cuajada de referencias literarias, de referencias gastronómicas. De hecho, ya en esta primera novela cita a tres importantes escritores sicilianos, Asia Pirandello, es que no sabía si lo había dicho bien, Asia Pirandello y Lampedusa. Y es que es fundamental conocer estas referencias y estas citas porque Camilleri las utiliza para dar a conocer y para identificar mejor a los personajes. Y bueno, simplemente deciros que participéis en LEA, que os conectéis, que participéis en una lectura abierta, que compréis el libro de La forma del agua. En la librería han hecho un esfuerzo por conseguir más ejemplares, no ha sido posible para tenerlos hoy, podéis encargarlos o bueno. Pero vamos, yo os animo a que arranquéis con Montalbano y que os enamoréis del comisario igual que estoy yo enamorada de él. Es muy guapo. Sin la serie, ya leyéndolo te enamoras de Montalbano. Y bueno, pues eso, que estamos aquí por esta contextualización, por esta expansión de la lectura, que creemos que es fundamental y que nos va a servir para disfrutar muchísimo más de la lectura. Y nada, agradecer también, bueno, Marta Montalbano, que es la coordinadora de esta lectura, Marta Barbón, la coordinadora de esta lectura abierta, que lo ha hecho con muchísimo cariño, mucho amor, que también es una fan incondicional de Camilleri y también está enamorada de Montalbano. No ha podido venir porque está en Asturias, pero veréis que le ha puesto todo ese amor en todos los contenidos que están en la plataforma para animaros a que participéis. Gracias también a la librería por el espacio, a Donatella Iannucci, que nos va a introducir y nos va a ayudar a recorrer ese viaje y esa etapa por la literatura siciliana, a Súcaru, que nos va a ayudar, nos va a permitir disfrutar de la experiencia gastronómica y sobre todo a Gonzalo y Maura de Calimera Estudio, que llevan varios meses ya trabajando en LEA, no solo programando actividades presenciales, que es su expertise, pero también en temas de contenidos y metodología, y que la verdad sin ellos yo no me habría atrevido a arrancar esta primera actividad y esta primera lectura abierta. Muchas gracias. Bueno, mi intención hoy, en una hora que tenemos así como de charla, era pues sí, hacer un poco recorrido a través de esos tres autores para entender un poco la personalidad siciliana, para entender si existe esa literatura siciliana
que, bueno, en mi opinión seguramente existió una literatura marcadamente siciliana, quizás ahora no lo sea tanto, pero es una tendencia general de la literatura que ha perdido un poco la raíz de su tierra de producción, ¿no? Pero es cierto que sí existió, y me he centrado básicamente en Lampedusa, Camilleri, Sciascia. Bueno, Sciascia porque es un autor que, bueno, adoro, me encanta todo lo que ha escrito Sciascia. Es una, bueno, representante de literatura civil italiana, y a mí ese aspecto político, literario, es algo que me interesa mucho, viniendo de un autor siciliano, donde tradicionalmente exponerse políticamente casi no era lo más correcto, ¿no? Dependiendo de las épocas. Y Lampedusa yo creo que tenía que estar, porque es verdad que con Lampedusa, a pesar de ser el libro del siglo publicado en el 59, es cierto que Lampedusa representa ese pasaje fundamental y ese terremoto político que hubo en Sicilia a raíz de la invasión de Garibaldi. Es decir, cuando Sicilia pasa de ser de los Borbones a ser un añadido del Reino de Italia. Eso fue el gran trauma siciliano, y yo creo que es trauma también que ha generado mucha de la literatura siciliana, ¿no? Y Lampedusa lo que hace es describir ese momento histórico. Entonces es un poco un salto del siglo XIX, de finales del XIX al siglo XX, llegando luego a Camilleri, ¿no? Que, bueno, casi podríamos decir que es siglo XXI, pero Camilleri es una figura muy siglo XX, muy amigo de Sciascia, los dos de Agrigento. Entonces es un poco hacer un salto por esos dos perfiles. Y bueno, Pirandello, pues bueno, el premio Nobel siciliano, seguramente el más europeo de todos los sicilianos, por su formación, por su extracción social, quizás un poco distinto de lo que puede ser una literatura de Sciascia, aunque aún así, pues bueno, bastante cercanos. Estaba repasando hoy, porque bueno, Sicilia, yo creo que entre otras cosas lo que ha marcado mucho la isla siciliana, evidentemente ha sido el hecho de haber sido un territorio, no sé si parecía a todo el mundo muy apetecible, pero es verdad que por ahí ha pasado casi toda la población que os podéis imaginar. Es decir, que todo, o sea, habitada desde el Neolítico, han pasado los sarracenos, por supuesto los Borbones, los franceses lo intentaron y no lo lograron, en fin, es que árabes y griegos, que aparte de eso yo creo que la Sicilia sí que tiene, de todas las poblaciones que ha tenido, bueno, la marca española está ahí, pero es verdad que las dos almas sicilianas para mí sí que son la griega y la árabe. O sea, esos son como las dos vertientes que también quizás se pueda también identificar un poco en la literatura. Y lo que sorprende de todo eso es que, claro, parece que todo eso que ha pasado por ahí, que Sicilia tiene esa capacidad, y es por su gente, de estar siempre, hacer ese ejercicio de resistencia constante. Es decir, que parece que Sicilia, cualquier población, no sé, hasta los normandos han estado por ahí. Y de hecho, en Sicilia, yo siempre digo, no os extrañéis si veis en algún momento en Sicilia algún personaje rubio con ojos claros. O sea, que ha habido pueblos nórdicos también. O sea, que me interesa mucho todo eso, porque es verdad que creo que Sicilia ha hecho un ejercicio constante de, bueno, de alguna forma ha sido como una resistencia al poder. O sea, da igual el poder que fuera, ¿no? Un ejercicio de resistencia al poder que yo creo que es bastante admirable, ¿vale? Se pueden discutir las formas de la última época, pero es verdad que impresiona el hecho de que Sicilia nunca se ha casado con nadie y sigue, bajo mi punto de vista, sin estar casada con ningún tipo de poder externo a lo de la isla. Y evidentemente la situación geográfica pues, ha ayudado, ¿no? Ha ayudado. Pero es verdad que todo eso, lo que sí ha dejado, yo creo, en la realidad siciliana, es ese punto así, bueno, no digo mágico, pero hay algo de confusión. O sea, si vosotros vais a Palermo, yo creo que Palermo representa esa confusión, pero también de personalidad. O sea, la personalidad siciliana no es que sea confusa, es que parece que sale por muchos lados. Es compleja, es como ya múltiple personalidad, ¿no? Y yo creo que eso se refleja mucho también en la literatura y eso me fascina, ¿no? O sea, lo de Sicilia de resistencia al poder, que también se da en la literatura, es algo interesante porque, bueno, quizás puede ser también bastante contemporáneo, ¿no? Es decir, además es una resistencia al poder de la propia isla, o sea, no es una cosa individual, ¿no? No ha habido un héroe que ha salido, no, es una resistencia al poder y una capacidad para convivir con el poder, sin aceptarlo, que eso también es de paciencia, sí, es convivir con él, o sea, han aprendido a lo largo de la historia a convivir
con el poder que sea y a no dejarse totalmente aniquilar, ¿no? Y eso sí que es fascinante, o sea, de ahí viene de alguna forma esa... O sea, porque siempre, bueno, cuando uno piensa en Sicilia también piensa en ese espíritu alegre, el sur, el sol, las playas, pero bueno, Sicilia tiene un algo muy profundo y, bueno, no digo trágico, pero bueno, contiene dentro la tragedia también, ¿no? O sea, no todo es, o sea, cuando se habla del sur siempre se habla de ese carácter un poco, pues sí, ¿no? Superficial, más frívolo, pero Sicilia tiene un fondo con unas raíces como muy, bueno, como de peso, ¿no? O sea, tiene para empezar, tiene un sentimiento de raíces, que también, bueno, podría ser también poco contemporáneo, ¿no? Pero el siciliano tiene eso, o sea, está muy ligado a su tierra y además sabe de alguna forma quién es, ¿no? Entonces, eso me parece como fascinante. Y para empezar ese recorrido, bueno, hablando de Tomás y de Lampedusa, que no sé si habéis leído El Gattopardo, pero bueno, es una lectura que os aconsejo mucho. Lampedusa, dentro de todos los escritores sicilianos que más o menos han estado asociados quizá a algún tipo de corriente o se podrían clasificar de alguna forma, Lampedusa es, bueno, lo que se ha dicho, es un autor de un solo libro. O sea, Lampedusa es verdad que tiene algún relato, tiene un libro de viajes por ahí que imagino que estará a punto de publicarse, viajes por Europa, pero bueno, es un escritor peculiar. Para empezar, no vio ni siquiera publicada su obra, porque se publicó póstumamente. Einaudi, Bompiani, los editores potentes de la época literario, rechazaron el libro. Y finalmente lo publicó Feltrinelli en el 59 y Lampedusa ya se había muerto. Entonces tampoco vio el éxito que tuvo el libro. No pudo vivirlo, pero bueno, imagino que tampoco le interesaría vivirlo en realidad, ¿eh? Es un personaje peculiar, porque es verdad que, bueno, es de origen aristócrata y porque sí que es un personaje que yo creo que siguió ligado a lo que era esa realidad de Sicilia, de la que quizás se habla poco en comparación con la popular, que era esa realidad de grandes familias aristócratas que movían la sociedad, la economía y prácticamente tenían todo el poder. Y esa es una realidad que en Sicilia se puede ver, y en Palermo, si vais por Palermo, veis que hay unos palacetes increíbles de unas generaciones que han llevado la rienda de la isla, ¿no? Eso bajo el gobierno también de los Borbones. Entonces, Lampedusa yo creo que bueno, El Gattopardo es un libro aislado y poco clasificable, porque es verdad que el rechazo de las editoriales se debió en gran parte al hecho de que se juzgó esa novela casi como una novela histórica, en un momento en el que eso ya no interesaba. O sea, estamos en los años 50, eso ya, es decir, hacer una novela histórica o quizá de realismo social, y hablando además de un hecho ya que parecía como que ya no importaba, ¿no? Entonces yo creo que eso no ha permitido en un principio, aunque el libro tuvo un éxito inmediato, es verdad, pero sigue estando esa polémica en la mesa, ¿no? Que si El Gattopardo es una novela histórica o si es un libro de memorias, porque es verdad que hay una raíz personal de Lampedusa en el libro. Él quiere recrear los últimos días de su bisabuelo, tatarabuelo. Eso está ahí. Pero bueno, a mí me fascina la historia. Bueno, primero me fascinan los escritores que solo tienen un libro y que o sea, se quedan ahí en la eternidad con un solo libro. O sea, me parece, el logro es que es perfecto, porque ya sabemos qué le pasa a quien escribe 40. O sea, es decir, que es muy complicado luego mantener. Pero bueno, yo creo que ese libro era como una exigencia, ¿no? O sea, él tenía un espíritu decimonónico viviendo en el siglo XX. Y eso es súper interesante, ¿no? Porque, bueno, y luego era, en verdad, un personaje muy refinado, o sea, por lo que era la media de lo que podía ser la realidad siciliana. Imaginaos el posguerra, la Primera Guerra Mundial. Bueno, era directamente aislado en sus valores aristócrata, pero una aristocracia de la que no voy a hacer un elogio, pero es verdad que era una aristocracia culta, una aristocracia que era un motor cultural, político, económico, ¿no? Y en ese sentido, él estaba totalmente aislado. Y aparte se le conoce como un personaje bastante tímido, poco dado a las relaciones sociales. Lo único que hacía era bueno, él había viajado mucho, otra ventaja, ¿no? de tener un poder adquisitivo, había viajado mucho. Y es verdad que, apasionado de literatura inglesa y francesa, daba en su casa, imaginaos ese señor solo en su casa, dando clase a unos
pocos, unos cuantos, que tuvieron ese privilegio de recibir sus clases de literatura inglesa y francesa. Y tiene una biblioteca excepcional que se conserva. De hecho, se hicieron hace poco una exposición en el Matadero, sí, una biblioteca espectacular. O sea, la hicieron en el Matadero, una exposición dedicada, dedicada a Tomás y de Lampedusa hace un año y medio. Y sí que lograron que viajaran esos manuscritos a Madrid. Y se podían ver, firmado por él, bueno, bonito, sí. Bueno, muy lector, muy lector. Entonces, ¿qué pasa con ese libro? Que por qué es fundamental, quizá para entender un poco la historia de Sicilia, que justamente, aparte de lo que puede ser, lo que luego se conoce, las historias de amor, el gran baile, todo lo que aparece en el libro, para quien lo haya leído, pero es cierto que Sicilia hubo un momento que, en la época contemporánea, vamos a decir, pero fue en 1861, en 1860, cuando pues Garibaldi desembarca con la expedición de los 1000. ¿Cuál era el objetivo desembarcando en Sicilia? Añadir una región más al Reino de Italia. En ese momento en Sicilia estaban los Borbones, y entonces los aristócratas, evidentemente con los Borbones, lograron mantener todos sus privilegios. ¿Y qué pensaron los aristócratas cuando llegó de repente Garibaldi? Pues pensaron que quizás lo mejor era que llegase el rey de Italia y que era mejor ceder a eso, pero a cambio de quizás seguir manteniendo esos privilegios, ¿no? O sea, la famosa frase del gato pardo de que todo tiene que cambiar para que nada cambie, es eso, ese transformismo político que ha marcado la historia de Italia y sigue marcando la historia contemporánea de Europa también y de muchos otros países, ¿no? Es decir, que haya un cambio superficial, pero que no se llegue a cambiar las estructuras de base. Eso será el secreto, ¿no? O sea, que el cambio estructural sea que en lugar de los Borbones esté el rey de Italia, pero que se mantengan esos privilegios, ¿no? O sea, eso es el transformismo siciliano debido también al hecho de haber sido invadida tantas veces y de todas las veces salir ganadora, en realidad. Es decir, seguir manteniendo su personalidad, su vida y que nada cambiase. Por desgracia, por una parte eso es lo que pensaban los aristócratas. De otra parte había una parte de Sicilia, que era la parte pues, más rural y de la gente común, que sí, la causa garibaldina se abrazó porque se pensaba que Sicilia iba a mejorar. Es decir, siendo acoplada a un reino de Italia, por fin iba a ser parte de algo que geográficamente le era más cercano y quizá también un poco más culturalmente. Iban a tener todo lo que prometía ese reino de Italia unificado, ¿no? Con esa monarquía constitucional. Es decir, ya por fin no está un pueblo invasor, pero sí tenemos detrás pues, una nación que se estaba formando, ¿no? Entonces, esa perspectiva los sicilianos sí la abrazaron con mucho entusiasmo, pero porque creyeron que esa Italia unida le iba a beneficiar. Y entonces, las promesas realmente, evidentemente, y sabemos la historia reciente del siglo XX en Sicilia, no se cumplieron. Y eso, según mucho, históricamente, a nivel literario ha producido mucho, ha sido como el gran trauma siciliano. O sea, el engaño en el que crecieron creer que iba a ser algo que luego no fue. ¿Vale? Porque Sicilia, paradójicamente, evidentemente, se ha pasado todo el siglo XX con la cuestión del Mezzogiorno, que es la cuestión social del sur de Italia, ha pasado la época quizás peor de su historia. O sea, peor que cuando estaban los árabes, a nivel ya social, de todo, ¿no? de poder decidir por sí misma, ¿no? Estaban metidos en una jaula y con un gobierno muy lejos de la isla y que nada se pudo hacer, ¿no? Entonces, esa ruptura, o sea, Sicilia nunca perdonó a Italia, que todavía, no era república, pero era un reino de Italia, yo creo que nunca le perdonó ese engaño, ¿no? De decir, nosotros nos rendimos, o sea, os apoyamos en la causa, vale, decidimos ir con vosotros. Entonces, Lampedusa habla de eso, pero lo más interesante es que a través de Don Fabrizio, el príncipe di Salina, que es el protagonista de la obra, que representa el viejo mundo, lo que expresa es al final la decepción, pero al mismo tiempo esa aceptación de lo inevitable. Es decir, básicamente El gato pardo sí que es una novela que pone en evidencia ese gatopardismo, ¿no? Eso de, vamos a dejar las cosas como están, ¿no? Pero de otro lado también es el fin de un mundo. O sea, tiene una nostalgia que recorre todo el libro por un mundo que ya no existe, pero que también no es que ya no exista porque es que ya es imposible que se vaya a reproducir, ¿no? Esa manera de entender que las cosas están cambiando. Entonces, en la novela sí que es muy claro
como de un lado está la parte aristócrata que resiste, porque además hablamos de una aristocracia que digo, no es solo de títulos, sino esa aristocracia de Lampedusa es una aristocracia espiritual. Es decir, es una manera de sentir, una manera de vivir, ¿vale? No es solo todo lo que pueda llevar a nivel democrático, ¿vale? Estamos de acuerdo que eso no, pero es verdad, hay una experiencia como espiritual en el sentir del protagonista. Y entonces todo eso lleva a ese nuevo mundo que se perfila y que Lampedusa lo retrata de una forma demoledora. De un lado el aristócrata que ya se está muriendo y del otro lado la nueva burguesía, es decir, lo que llamaríamos los nuevos ricos, ¿no? Él cuando va, y aparte que todo el libro luego sugiere todo decadencia. Cuando ellos van a la famosa casa que tienen fuera de la ciudad, ¿no? Esa cosa aristócrata de tener un palacete fuera para las vacaciones, ellos van con esos caballos, van ahí. La vegetación también está muerta. De repente todo está muerto, ¿no? Todo es como mortífero en el aire. Y se encuentra con el nuevo alcalde del pueblo este donde van a veranear, y ese nuevo alcalde, claro, era un usurero. Y eso es lo que se llamaba ahora nueva burguesía, ¿no? Y que encima la hija de ese alcalde se casa con su sobrina. O sea, que eso ya es el máximo que se pueda. Y de alguna forma él no se opone, ¿no? Ese espíritu que es muy siciliano, ¿no? El no, el no tener fe que se pueda hacer otra cosa. O sea, no es resignación porque don Fabrizio sí que sufre. O sea, tiene su proceso de sufrimiento y de decir, ese mundo se ha acabado, yo estoy acabado, y le ofrecen, además del Reino de Italia, ocupar un cargo público. Y él dice que no, o sea, ese orgullo, ¿no? Ese orgullo de decir, no, me voy a morir aristócrata, ¿no? Yo nací así, me voy a morir así. Pero es verdad que no es resignación, ¿no? Es una, no sé, una falta de confianza en que las cosas puedan cambiar, o sea, como que las cosas cambian a pesar de todo y que uno no puede hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, es una resignación también, sí, pero orgullosa. Es decir, en su caso es, me voy a morir como nací y no me van a poner en un senado, yo no voy a ir a Roma a un senado a hacer qué, ¿no? Entonces, todo eso es esa nueva Sicilia que se va perfilando, ¿no? Una nueva Sicilia que en parte, pues, o sea, de todo eso deriva lo que sigue, ¿no? Toda la situación, digamos, política que derivó de eso. Una situación política de una Sicilia abandonada por el Estado central, y en parte, no digo que sigue siéndolo, pero bueno, Sicilia ha pasado época, como todo el sur de Italia, épocas muy duras, en las que el gobierno central negaba hasta la realidad más evidente de Sicilia, ¿no? No sé, no tener posibilidad de... Bueno, Sciascia decía, lo que pueden hacer por los sicilianos, ponernos un avión, o sea, que nos den un avión, ¿no? Es decir, eso es como así. Pero todo eso al mismo tiempo sí que ha generado no sé, es una resignación, pero que se vive como natural, como dentro, es algo como congénito, casi, como de ADN, ¿no? Esa no confianza en que las cosas cambien porque uno decide que vayan a cambiar. Entonces, ese es el espíritu que pervade un poco, y creo que toda la personalidad un poco siciliana, y también extendido a todo el sur, un poco, ¿no? ¿Pero por qué? Porque han sido muchas decepciones, una detrás de otra, ¿no? Y empezando por esa ruptura principal, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, el Gattopardo creo que es interesante por eso, porque es tan evidente lo que fue, o sea, lo que, ¿no? Es como que hay como personajes para cada categoría, ¿no? Entonces, puede resumir la realidad siciliana de la época perfectamente, o sea, eso se ve. Se ve Nuevo Rico, se ve cómo viste, se ve todos los cambios sociales, sí que están ahí, ¿no? Y esos aristócratas que se van muriendo, ¿no? De hecho, el libro acaba con el perro de don Fabrizio tirado por la ventana, una vez embalsamado, lo tira la hija por la ventana y eso ya es la muerte, ¿no? Y el propio príncipe, evidentemente, se muere después de 15 años o algo así. Pero es como, ¿no? Trágico, o sea, trágico, es demoledor el espectáculo de la decadencia total, y al mismo tiempo, como esa decadencia en el libro sea tan bella, ¿no? Es como el fascino discreto de la decadencia, porque lo hay, ¿no? Esa decadencia total. Y luego de Lampedusa, bueno, sí, fundamentalmente yo creo que si no lo habéis leído, pues El Gattopardo yo creo que es un libro para leer,
Y a pesar de eso, que no se podría, volviendo a catalogar ese libro, ¿no? Me parece una invención perfecta, es una invención perfecta, y de hecho el público respondió muy bien a ese libro. Pero es verdad que, ¿no?, cuando se habla de realismo social, en una época se publicó en los 50 y realmente en Italia en los 50 estaba bandido el realismo social. Había habido ya, bueno, el 59, porque había habido ya 10 años de escritores ocupándose de eso, ¿no?, de hablar de la Segunda Guerra Mundial, del partido, no querían eso. Entonces, eso sí que sabía algo de eso. Y es un libro que merece la pena leer. Yo creo que si se quiere tener un retrato de lo que era Sicilia, de la parte como más desconocida quizás, ¿no?, porque yo creo que lo que hemos recibido ahora es una parte quizás demasiado popular de Sicilia. Siempre se tiene esa cosa de la tradición, que está muy bien, y que es cultura, ¿no?, de la comida, está muy bien. Pero es verdad que Sicilia es una isla muy culta. O sea, yo siempre he dicho que Sicilia es una isla culta. Y es verdad que no es una casualidad que haya generado tanta literatura. Y toda esa cultura viene de alguna forma de aquello, ¿no? Viene de esa, bueno, de esa aristocracia, de ese mundo que sí que funcionaba también con la cultura, ¿no? O sea, Tomás Iriart Lampedusa es un representante perfecto de ese tipo de siciliano que se preocupaba por leer, por formarse. O sea, todo eso no es una casualidad, ¿no? Hay esos valores culturales y ese interés en general por la cultura. Y es una isla, por eso yo creo que muy culta. Muy culta. Es verdad que la imagen que nos transmite siempre es distinta, ¿no?, más alegre, que no es que la cultura no tenga que serlo, pero es verdad que Sicilia tiene esa alma como distinta, ¿no? Y luego de Lampedusa quería hacer un salto, bueno, voy a saltar a Sciascia. Definitivamente Sciascia y Lampedusa parecen de dos islas distintas, ¿no? Para empezar, no tienen nada que ver. Es verdad que uno es Palermo y una extracción social totalmente distinta. Y Sciascia es, os decía antes, es el escritor, creo que el escritor civil italiano, el que ha hecho una literatura política con mucha inteligencia, con mucha lucidez, y que ha sido en muchos momentos en Italia como un faro, algo que iluminaba lo que no se podía explicar, ¿no? Y de hecho, bueno, Sciascia decía que es verdad que su obra realmente lo que quería hacer era arrancar algo de luz en la oscuridad del poder. La relación que tiene Sicilia con el poder, y en Sciascia en ese sentido es muy representativo, es crucial. O sea, en Sicilia hay una relación con el poder que quizás sobre la que se ha reflexionado muchísimo, o sea, mucho más que en otras regiones. La tiene porque la tiene que tener, ¿no? O sea, porque históricamente es normal que la tenga. Pero es verdad que en Sicilia hay una reflexión constante con el poder, porque siempre se han enfrentado al poder. Y cuando lo han tenido de su parte o pensaban que lo tenían de su parte, también han tenido que enfrentarse. Entonces, esa relación con el poder, Sciascia reflexiona mucho sobre eso. Creo que Sciascia ha tenido el mérito de repente de hacer ver una Sicilia o transformar lo que era el lugar común del siciliano en una cuestión política, directamente. O sea, Sciascia, todo su libro, aunque sea ficción, a Sciascia le interesa hablar de política, le interesa hablar de la política en Sicilia y de la relación y del porqué. O sea, del porqué en Sicilia pasaba todo lo que estaba pasando, ¿no? Y hablamos además de la época del maxi proceso a la mafia, ¿no? Es que él se ha metido ahí en los 80 a muerte con eso. Hasta se metió en política personalmente, o sea, una persona muy politicizada. Bueno, para hablar de algún libro de Sciascia, yo creo que si no habéis leído nada, es verdad que El día de la lechuza, que está publicado en Tusquets, bueno, es un libro fascinante porque, bueno, cuando lo leáis, pero la primera escena, por ejemplo, para mí es como muy representativa. Hay un autobús que tiene que salir para Palermo y en ese autobús pues hay gente y de repente ahí fuera asesinan a un tipo. Entonces, acto seguido va la policía, sube al autobús para ver si hay algún testigo y nadie ha visto nada. O sea, eso es el arranque de este libro maravilloso. En una época, eso se publicó creo en el 59, en una época en la que el gobierno italiano y en Roma, cuando se hablaba de mafia, decían que la mafia no existía. O sea, esa era la versión oficial, la opinión de los políticos romanos, bueno, del gobierno central sobre Sicilia, que la mafia es una invención de la prensa, eso que está muy de moda ahora, ¿no? Que toda invención de la prensa, de aquel momento también. Y claro, eso era escandaloso.
Y en el 59 Sciascia tuvo el valor de escribir, para empezar, la primera novela sobre mafia, o que hablara explícitamente de mafia, la primera. O sea, luego ya ha habido muchísimas más. Pero Sciascia pone en escena con su narrativa muy, bueno, no tiene, como se dice en italiano, no tiene fronzoli, no tiene tontería, ¿no? Es una narrativa que va a lo suyo, es muy limpio, es un lenguaje italiano muy limpio. No tiene párrafo largo, ni le interesa mucho una sintaxis compleja, ¿no? Es una literatura que es así, es muy, muy cruda, ¿no? En ese sentido. Y entonces, a partir de esa escena, que me parece es una escena que dura un par de páginas, creo que es brutal, brutal, con pocas palabras y sin nada de ironía ni nada de, ni forzando la situación, llega a esa imagen tan fuerte, ¿no? Cómo resumir el problema en el 59 de Sicilia en 2 páginas, ¿vale? Eso es así, y además lo resume en todo el libro, ¿no? Porque Sciascia en ese libro, de un lado, es esa imagen brutal, y por el otro lado vemos a un comisario de policía, que es el encargado de investigar el crimen del norte, o sea que eso no es casual también, un comisario del norte, un ex partisano con su causa así, muy italiano, ¿no? Se diría, muy italiano. Bueno, ¿qué pasa al comisario? Que intenta desenredar eso bajo mucha perplejidad, pero finalmente, evidentemente, no lo logra. No lo logra porque ese crimen, aparte, hay tanta cosa explícita en Sciascia y se jugó tanto con esa declaración tan evidente y además muy inteligente, ¿no? Haciéndolo con la forma de novela para que llegase a la mayor gente posible, porque eso se escribe en un artículo, bueno, pero hacerlo en novela sí que es brutal. Hay una escena en la que el gobierno romano siempre están ahí, y en Roma, bueno, hay un parlamentario que está como de alguna forma intentando hacer que remuevan a ese comandante de policía porque él ha clasificado el crimen como un crimen de origen mafioso y eso evidentemente no gustaba porque eso tenía todos sus lazos y bueno, finalmente pues evidentemente el comisario no logra ganar la batalla y el delito se juzga, se le asigna 1X y se juzga como un crimen pasional y eso es el fin de la historia. Entonces, ¿qué es con todo eso? Pues que en Sciascia, hablando de la resignación, hay un sentido muy marcado de la derrota. O sea, Sciascia yo creo que es el autor siciliano que eso de intentar arrojar luz a la oscuridad del poder, lo hace, pero sabiendo que no es posible, pero lo hace. Es decir, él admite de entrada que no va a acabar bien, que siempre el poder más poder va a estar ahí. Y ya en ese libro él está interceptando evidentemente esas relaciones entre Sicilia y el gobierno central, es decir, porque aquí está bien decir que la mafia de Sicilia, pero toda Italia es así, toda Italia es así. O sea que esa es una realidad, es decir, que había mucha colaboración y muchos negocios comunes con además políticos. Entonces, eso sí que ha sido un acto, yo creo que bastante, bueno, de valiente, ¿no? Entonces, Sciascia, todo eso me interesa como también un poco marca de la personalidad siciliana. Ay, sí. Me interesa un poco bueno, ese sentimiento de la derrota, que para mí es muy siciliano, ¿no? Volviendo a lo alegre de los sicilianos, pues hay un sentimiento de decir, lo podemos hacer, pero no va a salir bien. Eso es así, o sea, Sciascia lo tiene clarísimo, o sea, en Sciascia la justicia siempre pierde, la verdad nunca sale, nunca, y no sale nunca porque nadie quiere que salga. A veces uno se pregunta, ¿por qué en Sicilia existe esa omertà, ¿no? O esa cosa de no querer hablar? Que la gente dice, es porque a veces se piensa que es para protegerse a sí mismo de alguna represalia, que también puede ser, pero hay otro factor fundamental, es que nadie en Sicilia en esa época o en otras épocas, y hablando en general de la justicia, que se puede aplicar a otras cosas, se está hablando de mafia, pero puede ser otra cosa, nadie se siente amparado por esa justicia, nadie cree en esa justicia. ¿Cómo vas a creer en una justicia que se hace en Roma y que en Sicilia no ha hecho nada? O sea, yo creo que las carreteras en Sicilia han llegado después de mucho, quiero decir, si no quieres ponernos una carretera, imagínate qué justicia voy a tener yo. Es que no es no tener fe por no tener fe, no es un principio absoluto, ¿no? De decir, no, pero eso no
nunca llega. Es que la realidad. Esta justicia no servía para eso. Primero, porque no había tanta jurisprudencia, tampoco nadie se le ocurrió eso. O sea, hasta los años 90 tuvieron que volar con 2 bombas 2 jueces para que llegase un maxiproceso de mafia. Pero es que en los 59, cuando Sciascia decía eso, claro, el gobierno decía que la mafia no existía, pero declaración en periódicos, que era una invención, que no existe la mafia. Digo, bueno, si no existe, pues estamos todos bien. Es que, claro, entonces, claro, ¿cómo podía un señor en un autobús que ha visto un homicidio y sabe además quiénes son y sabe que es un homicidio de origen mafioso, cómo puede ese señor ir a la policía, denunciar qué? ¿A quién? ¿A quién iba a denunciar eso? Y eso en parte es la relación que tiene todavía Sicilia con el gobierno central. Es que eso es así, porque es verdad que hubo maxiproceso, es verdad que, bueno, se creó la famosa comisión antimafia, criticable en algún punto de vista, pero en fin, de hecho el mismo Sciascia criticó en su momento a Borsellino porque decían que estaban haciendo de eso algo muy mediático, pero bueno, Sciascia ya tenía su tiempo, yo creo que ya... Pero es cierto que esa es un poco, o sea, imaginaos esa región que encima es una isla donde todo el mundo ha hecho negocio, pero desde hace siglos y siglos y siglos, siempre ha sido saqueada, y ahora va y le dicen que sí, que confíe en la justicia, ¿no? Entonces, eso nunca se ha dado en Sicilia, y eso es como bueno, lo que de alguna forma, lo que decía, es como Sicilia como forma de resistencia, ¿no? Es como el estandarte, es como de, bueno, ellos lo hacen a su manera, y su manera es, evidentemente, no confiar en algo porque ellos saben que no le va a reportar nada, ¿no? Y luego está eso, ¿no? El sentimiento o sea, el Sciascia, que además como género utilizó mucho lo que en Italia se llama giallo, que sería novela negra, bueno, lo que hace Camilleri, vaya, no tenía un comisario fijo, pero es verdad que usó mucho esa fórmula, ¿no? Que me parece interesante además, porque es verdad que él usaba esa forma de la investigación porque quería llegar a algo, y como se ve que al final, que no. Y esa fórmula era la que resumía lo que sentía Sciascia hacia todo lo institucional, fundamentalmente. Porque eso era lo que representaba la institución, era algo en lo que Sicilia no podía confiar, era imposible. Entonces eso era otra vez, derrota. Y me encanta, porque es verdad que Sciascia justo en esa época, yo siempre lo digo, había en Italia Mondadori, publicaba una serie de gialli, i gialli Mondadori, y eso era brutal, y claro, ahí había un comisario y el culpable siempre salía. O sea, lo que consolaba a la gente, por eso eran muy populares, porque todavía vas de librería de segunda mano y te encuentran miles, o sea, no sé qué tirada había, 20.000, 40 millones, no sé, eran muchísimo. O sea, era como la explosión, esa moda del giallo Mondadori para llevarte a la playa. Y el giallo italiano realmente, que luego dice que es por eso que enganchan los gialli, porque consuela. Es decir, que al final hay un malo, hay un bueno, y el malo se va a la cárcel, el bueno triunfa, se casa y es feliz. Y eso no pasa en Sciascia. O sea, eso me parece genial, pero lo usa en toda su literatura, ¿eh? O sea, siempre que hace eso es como de no, es que eso no es así, ¿no? Yo pongo a una persona a investigar, pero hay un poder, hay una presencia invisible, una mano oscura que finalmente impide que el mundo sea así, porque realmente Sciascia tampoco creo que tuviese tan claro que el mundo estaba hecho de buenos y malos. Estaba hecho de ganadores y perdedores en todo caso, ¿no? Pero buenos y malos no, y a veces tocaba a uno ganar y otras veces a otro. Pero es verdad que lo del bueno y el malo del giallo clásico en Sciascia no está. Y lo interesante es como él arma el libro para que parezca eso. Pero a quién se le ocurre que luego al final, el lector sabe la verdad, pero claro, para la justicia no era la misma verdad, ¿no? Eso para el lector era, claro, imaginaos tú leer eso y de repente decir, ¿cómo? Que se sabe pero que no va a la cárcel, ¿pero por qué? Claro, porque no puede ser, porque el mundo real no es así, no es así, ¿no? El sentido de la justicia es complicado a veces, ¿no? Puede parecer claro, pero no tiene por qué triunfar. Es más, la mayor parte de las veces no triunfa. Ese es como el pesimismo de Sciascia, ¿no? Que tiene ese pesimismo respecto a eso. O sea, es optimista a la hora de usar la literatura para escribir, porque para él ese era su optimismo, ¿no? De decir, voy a escribir, porque es verdad que eso, claro, eso ilumina, es una literatura iluminante políticamente, pero claro, hay un pesimismo de fondo que es como lo de siempre, o sea, que nada va a cambiar, que es que parece que cambia, pero nada va a cambiar,
porque al final tiene que mantenerse todo igual. Si hay algo que pueda crear un pequeño terremoto en alguna institución, eso no puede seguir adelante, ¿no? Y no es una teoría del complot, o sea, es una realidad política que realmente existió. O sea, eso es así, ¿no? Y para hacer un enganche, bueno, Sciascia, Camilleri eran muy amigos. Me imagino que vosotros conocéis más a Camilleri, pero os invito a leer a Sciascia porque a mí me encanta Sciascia. Casi todo lo que ha escrito está perfecto y bueno, y Sciascia lo que ha hecho ha sido construir su propio mundo, ¿no? Dentro, su propia Sicilia con su libro, que además es una Sicilia compartida por muchos que conocen un poco Sicilia. Y Camilleri y Sciascia eran amigos. Yo siempre cuento esa anécdota que me gusta mucho porque la encontré en una entrevista que hicieron a Camilleri. Camilleri cuenta en la anécdota su primer encuentro con Sciascia. Evidentemente los dos eran de la provincia de Agrigento, o sea, muy afines, muy amigos, se hicieron muy amigos a pesar de tener una diferencia de edad. Bueno, Camilleri va a ver a Sciascia a su pueblo porque Sciascia le invita a tomar un café. Y bueno, va a su casa y Sciascia pues estaba por el pueblo dando un paseo, ¿no? Y bueno, le dice la mujer de Sciascia, le dice, bueno, puede ir hacia el pueblo porque bueno, estará tomando café por ahí cerca. Entonces Camilleri va a dar un paseo por el pueblo, además cuenta una cuesta súper así, diciendo no podía más con esa cuesta, estaba sudando, y de la que va andando sí pregunta a la gente de la calle si conocía, diciendo, ¿sabe dónde está Sciascia? Pensando, porque Sciascia ya era famoso, diciendo, bueno, sabrán dónde está el escritor, el único escritor del pueblo, además conocido. Y en la calle ninguno le decía, no, como parecía que nadie le conocía, hasta que llega al final de esa cuesta y encuentra a Sciascia. Entonces, claro, le dice, buf, es que he llegado hasta aquí, pero que nadie me decía, pero nadie te conoce en el pueblo. Y dice, no, bueno. Lo pilla debajo del brazo y da el paseo de todo el pueblo hacia abajo para demostrar que no era una amenaza. A la gente del pueblo que le protegía a él, era para enseñarle, dice, no, ven conmigo. No, porque dice, tomamos el café aquí arriba, dice, no, vamos abajo, mejor abajo. Y claro, hace ese paseo triunfal hacia abajo para enseñar a la gente del pueblo de que todo bien, que le conozco, claro. Eso es como claro, pero ese es como el espíritu, lo contaba además con mucha más gracia con la que le he contado yo, pero era muy gracioso. Y ahora, que Camilleri y Sciascia, bueno, han tenido una sintonía, y eso decía que es muy siciliano, pero al mismo tiempo, ¿ves? Te saca la sonrisa, porque yo creo que todos nos reconocemos en esa actitud, ¿no? Es decir, puedo entender eso. En un pueblo puedo entender que necesitaba una autorización para llegar hasta mí, ¿no? Una autorización del pueblo, además, como de, pero ¿quién es esta gente, no? Pero bueno, esa es un poco la línea. Y decía que Sciascia y Camilleri sí que tenían mucho en común, porque Camilleri, todo hay que decirlo, tiene el inspector Montalbano, que está bien, pero paralelamente al comisario, que es verdad que el comisario le ha dado la vida y mucha popularidad, evidentemente, mucho dinero creo que también, porque se ha traducido a 40.000 idiomas, pero tiene paralelamente otro tipo de libro que el lector de Montalbano no suele digerir para nada. De hecho, creo que se enfadan con él porque lo compra y dice, ¿pero eso qué es? Pero bueno, que Camilleri es muy espeso también. O sea, lo que es el estilo de Montalbano, si os ponéis con un libro de Camilleri que no sea Montalbano, es duro. O sea, es duro más que Sciascia, ¿eh? Yo creo más que Sciascia en ese sentido. Pero bueno, volviendo a Camilleri, decir que tenían sintonía política y también compartían un poco esta idea de Sicilia, ¿no? Guardando la distancia de años. Y lo digo porque evidentemente no es lo mismo el comisario Montalbano del comisario Badoni del Día de la Lechuza. Es decir, ahí tenemos un comisario derrotado, el de Sciascia, y por otro lado tenemos a Montalbano, que es un comisario con mucho éxito, porque soluciona todos los casos. Eso, todos, no hay uno que se le escape. Entonces, vale, esa yo creo que es una diferencia de base, es decir, hay una manera de utilizar el engranaje de la novela negra en Sciascia y en Camilleri, ¿no? Camilleri yo creo que es una estructura muchísimo más clásica, muchísimo más. Es verdad que dentro de ese discurso de Sicilia y hablando un poco de la política siciliana ha tenido mucho mérito. O sea, a mí lo que más me fascina y que realmente en español no se puede apreciar, que creo que ha sido el invento y quizás el matiz más político que tiene Camilleri con el comisario Montalbano es la lengua que usa. Que en castellano es verdad que las traducciones no se pudo hacer más que pasarlo a un castellano plano, pero
bueno, me cuesta decirlo porque vais a estar decepcionados, pero perdéis muchísimo del comisario Montalbano, pero muchísimo, o sea, mucho más que ya en una traducción se pierde siempre, ¿no? Pero quitando ese lenguaje, que tampoco es un siciliano puro, sino que casi es de su invención, pero bueno, evidentemente es raíz siciliana. ¿Por qué lo digo? Porque para mí es la única parte que tiene Camilleri de reivindicación política de su tierra. Y lo digo también porque, claro, no hemos hablado de eso, pero es verdad que cuando se unificó Italia, el cometido del Estado italiano, ya cuando era república, era extirpar todos los dialectos regionales para implantar esa lengua que se construyó en una mesa con 4 lingüistas para meter el italiano obligatorio, ¿vale? A partir de ahí, por eso en Italia no es como en España, que hay respeto porque vosotros tenéis lenguas. En Italia esos dialectos se llegaron a odiar. El dialecto ya se identificaba con una persona poco culta, sin educación, pueblerina, es decir, se asoció la riqueza que tenía Italia de dialecto, porque era una riqueza incomparable, que evidentemente se ha perdido, porque podía haber seguido y haber evolucionado. Se ha perdido, o sea, se habla, vamos, mi abuela la hablaba, pero mi padre ya no la habla, es decir, que los dialectos se han perdido totalmente, por una imposición, una más, que se le hizo a Sicilia, de erradicar su lengua. Que además el siciliano, si lo escucháis, es bonito, o sea, es dulce, tiene un acento bonito, tiene unas palabras que, mira, el nombre de la, ¿dónde está? Ah, mira, el nombre, tú decías, ¿cómo es ese? Zúcaro, ¿no? O sea, mirad qué bonito ese, bueno, me encanta, ¿eh? Y aparte, significa azúcar, que es una asonancia con zúquero, y que se dice también a una persona cuando es dulce. Es que me parece, es que el siciliano tiene una riqueza, pero que no se puede explicar, pero tiene tantos matices, pero infinitamente más que el italiano. Como todos los dialectos, son mucho más precisos y mucho más rico de matices. Entonces, Camilleri, ¿qué hace? Pues es verdad que usa esa estructura de la novela negra, pero claro, de repente impone a toda Italia tener que leer eso en un lenguaje con lo que los italianos han luchado al principio. Ahora, claro, una persona de Milán se está leyendo Camilleri y primero está entrando en una cultura que no es la suya, segundo está leyendo palabras que no conocía. Han inventado hasta un diccionario en Italia. Hay un diccionario, un glosario, sí, sí, claro, porque hay palabras que no... Pero que a pesar de todo, los italianos han hecho ese esfuerzo con él. Pero porque sí, porque a pesar de no entender alguna palabra, entendían más o menos, porque bueno, los dialectos tienen una base finalmente latina, más o menos. Entonces, claro, eso para mí ha sido una acción política, ¿no? Para mí, que a lo mejor no lo he hecho intencionadamente, pero me parece lo más político que hay en Camilleri hablando de comisario Montalbano. Es decir, a imponer algo tan siciliano como decir, no me importa que se publique en un editorial que se distribuya a nivel nacional, y yo voy a atreverme construyendo un lenguaje por lo que un milanés, un veneciano, bueno, cualquier otro que no sepa eso pueda no entenderlo. Pero ganó también porque el siciliano es un poco simplificado, ¿no? No es exactamente eso. Está un poco transformado, pero es verdad que al principio cuesta un poco meterse ahí, ¿no? Entonces, eso es que al castellano se pierde eso, y de verdad es una pena, porque sé que la traducción catalana hicieron un intento de dar, no digo evidentemente siciliano no se puede dar, pero dar un senso de extrañamiento al leerlo. Y eso es un poco como decir que Sicilia es especial. O sea, hay algo que tú de Milán o de Turín no puedes entender de Sicilia, pero que a pesar de eso te puede gustar. Y Camilleri o sea, Montalbano ha gustado mucho. Y eso para mí ha sido, bueno, un punto a su favor, ¿no? Luego, claro, hablando de todo lo demás, o sea, de lo que es el comisario Montalbano, es verdad que, bueno, de base tiene esa estructura clásica, de base la justicia gana, de base tenemos un comisario que es mujeriego, que está un poco al límite de la ley, bueno, todo eso yo creo que es mucho más, bueno, no sé, hay quien le ha acusado de ser colorista, ¿no? Camilleri ha tenido detractores en Italia. ¿Por qué? Porque es verdad que parece que con el inspector Montalbano se volvía una imagen de Sicilia muy estereotipada, ¿no? Muy de, pues bueno, no sé, ahí, pero bueno, sí yo creo que su mérito ha sido también quizá retratar lo que hay en alguna ocasión, ¿no? Que hay mucha Sicilia, y esa es una Sicilia también. Y también meter en todos esos casos que ha tenido el comisario Montalbano, meter casos de mafia, ¿no? Ya no solo italiana, pero también se ha metido, creo, con un país del este, bueno, la evolución de eso, ¿no? Sí que está eso ahí. Pero bueno, a mí eso de que la justicia vuelva a ganar siempre, sí que, no sé, que en algún caso me hubiese gustado, que no sé, ya no tendrá tiempo, que en algún caso, claro, como el caso de su vida,
que no acabe como con una... Claro, yo creo que eso estaría bien, se lo voy a sugerir, pero para cerrar la serie estaría bien, ¿no? Después de, vale, esos casos se han solucionado, pero el último, no para un mensaje de pesimismo, pero un mensaje más realista, ¿no? Porque es así, ¿no? El Montalbano sigue siendo un poco como un Magré, o sea, es decir, que tiene mucho más, porque Camilleri es, bueno, pero es verdad que finalmente yo creo que hay un poco eso, ¿no? A pesar de todo, bueno, se disfruta mucho. Yo creo que o sea, también ha hecho mucho, y eso ya para la economía siciliana, porque claro, yo creo que en parte a raíz de eso los viajes a Sicilia han aumentado y además se puede visitar el pueblo que creo que está en Agrigento, ¿no? Que no es Vigata, se llama de otra forma, pero es verdad que ha sido un motor económico, ¿no? Pero nada casual. Es decir, al final es verdad que ha reactivado eso y bueno, la gente no sé qué buscaba exactamente, ¿no? Pero lo importante es que quizá buscaba una cosa y luego ha entrado y ha encontrado otra, ¿no? Eso no se sabe. Pero digo que Camilleri, aparte de eso, tiene otros libros que son mucho más así, sesudo. Y es verdad que hay que decir que, a pesar de Camilleri ser así, o sea, de Montalbano ser así, Camilleri, por otro lado, sí que políticamente siempre ha salido a dar la cara. O sea, es que en general, bueno, el intelectual en Italia sigue teniendo ese perfil. Es verdad que ya son los mayores, es decir, los nuevos creo que no saben ni qué decir, pero los escritores de esta generación siempre ha salido a dar la cara. O sea, Camilleri siempre ha opinado sobre Berlusconi, ha opinado sobre Grillo y Cinque Stelle, o sea, siempre ha opinado, y eso no es que se agradezca, pero está bien. Y además que venga de un siciliano, ¿no? Que se dice que nunca hablan. Eso me parece bien, o sea, yo le he seguido, bueno, escribe a veces columnas, sí que ha opinado mucho sobre la realidad política. Entonces, a pesar de ser su comisario, siempre un ganador, es verdad que Camilleri ha dado mucho la cara por su Sicilia y por Italia, vaya, quiero decir que es un escritor que ya no van a nacer así, porque es un ADN ya que ha sido como manipulado genéticamente para que el intelectual ya no pueda pronunciarse, ¿no? De alguna forma hay una prohibición ahí que no se sabe por qué, pero esa generación ha sido fundamental, ¿no? Y en eso Camilleri y Sciascia se parecen mucho, o sea, nunca han tenido miedo de salir y hablar. O sea, Sciascia tiene una recopilación de intervenciones parlamentarias que son brutales, son relatos, vamos, se puede leer como pura literatura. Imaginaos un escritor en un parlamento de la talla de Sciascia, vamos, yo sí quisiera escucharlo en el parlamento. Y sí que tiene, y Camilleri en la misma línea, es decir, que los dos tenían esa idea, bueno, de literatura política en realidad, ¿no? O sea, que... Y de compromiso, sí, de compromiso y lo hacían como sin afán de protagonismo, porque Camilleri y Sciascia tienen un perfil en Italia que son perfiles públicos, pero no son escritores televisivos ni mediáticos. Es decir, Sciascia siempre estuvo ahí, además fue maestro, o sea, seguía con su vida, con su mujer, en su pueblo. No, han tenido ese perfil interesante de quedarse ciudadanos y compartir con el vecino del pueblo la misma realidad. O sea, no son los típicos escritores que de repente pues, se mudaron a Roma. Bueno, Sciascia estuvo en Roma en la época parlamentaria, pero siempre estuvo en Sicilia. O sea, que son escritores en ese sentido muy de su tierra y que tuvieron la genialidad de también hacer una literatura basada en la realidad siciliana y para que realmente los italianos pudieran conocer mucho más de lo que se decía en las noticias, porque, a ver, es que Sicilia ha habido un momento en Italia, bueno, recuerdo los 80, los 70, los 90, que era una tragedia detrás de otra, es que era todos los días había noticia. Entonces, claro, esta imagen de Sicilia tampoco es Sicilia, o sea, es una parte, pero eso no era Sicilia, es decir, que además está ahí, no es una invención, claro, pero es decir que Sicilia ha tenido épocas muy, muy duras. Y todo eso, en fin, podemos hablar de responsabilidades, pero bueno, la gente siciliana, pues, o sea, decir que eso siempre ha habido ese problema con el gobierno central. Yo creo que el origen viene de muy lejos. Entonces al final, pues bueno, es decir, que han ayudado a que la gente conociera otra cosa y también lo que hace Camilleri con Montalbano, que de alguna forma es como normalizarlo, o sea, hacer entender que la vida, como no hay buenos y malos, no hay mafioso y no mafioso. O sea, que la mafia es una actitud. La mafia es una manera de vivir, o sea, no es que la mafia esté en Sicilia y luego te vas a otro lado y no existe. O sea, y no sé si es grave lo que estoy diciendo, pero es algo muy humano, muy humano. Podemos discutir las formas, lo que ha generado, pero es verdad que o sea, hay que aceptarlo, o sea, no puede ser, decir, si medio mundo está metido en eso, porque vaya, en España es lo mismo, en todo lado es lo mismo, ahora está la mafia rusa, o sea, todo es una actitud tan humana como la bondad, la solidaridad, como todo lo que queráis, pero es algo humano.
O sea, no es algo que te hace monstruos, es decir, Sciascia lo que decía Camilleri, lo que ha hecho ha sido normalizarlo, es decir, hacerte ver, no sé, que una vez se piensa que la mafia tiene que ser una hiperestructura y realmente a lo mejor tu vecino de al lado tiene actitudes muy parecidas, lo que pasa es que aquello se organizó y se hizo como una estructura política, pero la actitud es algo muy humano, no pertenece a Sicilia, no pertenece al sur del mundo, pertenece al hombre directamente. O sea, yo en eso creo que Sciascia ayudó mucho en ese sentido, y Camilleri poniendo, o sea, el mismo Camilleri como Montalbano pone esas actitudes mafiosas, pero a lo mejor la pone en personas totalmente inocentes que nunca matarán a nadie y nunca serán mafiosas. Pero sí hay actitudes de ese tipo, ha sido como normalizarla, hacer entender que no es que siciliano sea una cosa rara que está ahí, que son todos mafiosos, que no se puede hacer, no es así, es que lo somos todos, y ya y a la vista está lo que está pasando en esa última etapa política en media Europa, quiero decir, es que todo es actitud mafiosa, quiero decir, es que si analizamos todo, o sea, es actitud mafiosa, ¿no? Vamos, es que yo cuando escuchaba la de Pujol, que daba mensajes en código, es como de, bueno, es que eso ya, es que claro, eso es igual, es que me recordaba mucho lo de Provenzano, el que estuvo en la cárcel y se inventó un código para dar instrucciones, que era igual, bueno, él no era de iglesia, pero Provenzano lo hizo, metía los billetitos en la comida, o sea, y tú lo lees, es que era todo en código, brutal, o sea, inventar un lenguaje para eso, claro. Eso es la demostración que no es Sicilia, que es decir, es que eso es algo muy humano y que el momento de la ocurrencia y cuando se puede ganar dinero es lo que pasa, ¿no? Entonces, ¿cuál es ahí el problema? El problema siempre siempre fallan las instituciones. Eso es lo que decía Sciascia, no falla el hombre. Porque el hombre falla porque sí, pero las instituciones, que en teoría deben estar más arriba que todo lo que el hombre piensa en su casa, siempre nos fallan. Y esa es la gran derrota política, pero ya no es siciliana, es la gran derrota política del siglo. O sea, siempre nos fallan. O nos fallan o van tan por detrás que es desesperante. O sea, van tan por detrás. Imaginaos, si tardaron 20 años en admitir que existía la mafia, ¿cuánto tardarían en sacar una ley? Otros 30. O sea, es así. O sea, todo va por detrás. Entonces, todo eso contribuye a que Sciascia, yo creo que tenía razón. O sea, el tiempo le está dando la razón. Y las instituciones siguen estando muy por detrás de todo. Y esa es la real gran injusticia hacia los contribuyentes y la gente que queremos convivir en paz, es eso. O sea, estar rodeado de tanta injusticia. Eso sí, pero eso no es de la persona que comete el delito, es de la ley que no lo ha previsto. O no sabe qué hacer con eso, ¿no? Porque claro, toda la represión también en Sicilia, cuando mandaban el señor del norte, fue violenta. O sea, a finales de cuando ya la mafia, bueno, era brigantaggio, en fin, el principio, ¿no? Lo que hicieron los fascistas también. O sea, Mussolini lo que hizo fue mandar a gente armada. Y en Sicilia estuvo el ejército en un momento dado, pensando que esa era la solución. O sea, un ejército en Sicilia. Estuvo ocupado, claro, había ejército. Y Mussolini lo que se le ocurría era mandar ahí lo más duro que había para reprimir. Y ese es el error de fondo que siempre ha cometido y que sigue cometiendo, porque además es que eso no... Decir, sí, ha habido algún juzgado, bueno, pues sí, pero en fin, ha habido una gran revolución con el primer maxi proceso, que fueron 100 y pico imputados, y eso fue brutal, pero que aparte de eso Sicilia sigue siendo igual, ¿no? Y bueno, para concluir, uy, qué tarde, bueno, Pirandello, no, Pirandello, a ver, lo vamos a hacer rápidamente. Pirandello, saliendo un poco de todo eso, quizás sea el menos político, os decía, el más europeo, el más... sí, no menos siciliano, porque también muy siciliano, pero es verdad que se acoge directamente a las nuevas tendencias europeas. O sea, no se basa en una literatura del territorio, sino que le interesa mucho más el ser humano analizado en sí mismo. Tiene un punto mucho más existencialista, si queremos, y es interesante en Pirandello porque es verdad que hace una reflexión sobre el yo. O sea, él inventa las famosas máscaras, ¿no? O sea, según Pirandello, el hombre se construye una máscara y se la hace muy bien y se cree que sabe quién es con esa máscara. ¿Qué pasa con esa máscara? Que cuando sale con esta máscara socialmente, se da cuenta que los demás, toda la gente que le rodea, no reconoce su máscara como él la ha construido, sino que ellos tienen otra máscara para él. Entonces, esa es un poco la filosofía pirandelliana de la vida, es decir, no existe un yo unitario que tú puedas crear o una personalidad que te pueda distinguir. O sea, todo eso que ahora pensamos que sí, la personalidad, que nosotros somos únicos y nos estamos construyendo la personalidad y somos de esa forma o de esa otra, es falso. O sea, según Pirandello, el yo es algo que fluye.
Cuando una persona se da cuenta que esta máscara no le sirve, porque hay otra que el vecino tiene para una máscara, o el amigo tiene otra máscara para él, que nadie sabe quién eres, al final acaba siendo nadie. Y ese es un poco lo de Pirandello, la gran genialidad que ha aplicado al teatro y le ha aplicado a sus novelas, Fue Mathieu Pascal, por ejemplo. Eso es genial. O sea, Pirandello es que ahora no da tiempo a hacerlo todo, pero es verdad que ha sido revolucionario, y con el teatro también. Entonces, toda esa filosofía, también con el manejo del humor y la comunicidad que ha tenido, ¿no? El humor, ese humor que contiene algo trágico, sí que es algo muy siciliano, ¿no? Cuando hablaba de la alegría siciliana, es quizá más un humor y que esconde siempre la tragedia. Te estás riendo de algo que está haciendo daño a alguien y estás teniendo algo de compasión. Entonces, esa es un poco toda la fase pirandelliana del destruir el yo, tal y como lo conocíamos, y frantumarlo. O sea, ya no somos quien pensamos quién éramos. Y de ahí la crisis del hombre moderno, ¿no? Cuando habíamos tenido una cultura que era todo alrededor del yo, él dice que ese yo es ficticio, que es una invención, que tenemos miles de yo. Y todo eso influenciado evidentemente por corrientes europeas, por algo ya de psicoanálisis, es decir, tenían una estructura con un aire muchísimo más europeo que siciliano, ¿no? Y a pesar de eso sigue siendo muy siciliano. Bueno, ha escrito muchos relatos sobre ¿cómo se llama? El azufre. En Sicilia hay cavas de azufre, ¿no? Creo que es azufre, sí. Zolfatara es azufre, ¿no? Sí, eso es la zolfatara. Tiene muchos relatos dedicados a los trabajadores, bueno, pero yo creo que Pirandello puro, el Pirandello que ganó el Nobel, ha sido por esa gran invención y por la gran invención que fue seis personajes en busca de un autor, que eso ha sido la invención del metateatro. Y en fin, Pirandello merece mucho la pena. El Fue Mathieu Pascal es algo bonito también, ¿eh? Y aparte que ahí la gran revolución y la gran protesta de Pirandello es lo que llama él trappole, que serían trampas, y relativamente a esas máscaras, ¿no? Que esas trampas lo que hacen, las trampas son la familia, la sociedad, o sea, todo lo que te hace creer que tienes algo, que eres algo, son trampas que en teoría hay que destruir, porque realmente, según él, el yo famoso no existe, y eso, que al final no somos nadie, ¿no? De uno es uno, 100.000, es como de, claro, entonces ya es como la múltiple personalidad. Que conlleva la soledad y conlleva la locura, ¿no? Como reacción a eso. Y eso, además, muy avanzado por su época. Es decir, que yo creo que Pirandello tiene algo tan moderno ahora que se pueda rescatar en relación a eso, ¿no? Porque es verdad que ahora parece que todos tenemos una personalidad brutal, que estamos todos en las redes sociales, que estamos todos... Y realmente, ¿no? Pirandello está diciendo, no eres nadie. Si es que eso es un flujo, somos como partículas, somos como átomos, explotaremos, ¿no? Somos parte de algo. Pero nosotros, una persona sola, no es lo que piensa que es. Y se la construye la máscara para poder sobrevivir, y que es lo trágico del asunto, ¿no? Y cuando te das cuenta que esa máscara no es tuya, porque no todos se dan cuenta, pero darse cuenta de eso es lo que produce esa reacción de, ¿no? Depresión, soledad, hasta locura. Y me parece en ese sentido, quizá no toda la obra de Pirandello sea tan moderna, pero en ese sentido la obra que trata de eso es increíblemente moderna. O sea, se lee y poder reconocer lo que nos está pasando, ¿no? Y eso es lo brutal de Pirandello para mí. Y la revolución teatral que ha hecho, se podría hablar muchísimo más, pero ha hecho revoluciones brutales hasta a nivel escénico, ¿no? De repente unos actores que salían por un lado donde no tenían que salir. Eso fue el primero que lo aplicó, ¿no? Ahora ves teatro moderno y está la gente que sale por el público. Eso Pirandello ya lo hizo. Y eso me parece fundamental. Pero es verdad que de todos quizás es el que ha hablado más del hombre, ¿no? del ser humano y de toda la personalidad que conlleva eso, que del hombre siciliano, en ese sentido, siendo Pirandello muy siciliano. O sea que, bueno, con eso, pues no sé, yo creo que quizá vamos a acabar, ¿no? Sí. No sé si tenéis... Sí. Quería preguntarte, ¿no nos va a decir nada de Consolo, que a mí me gusta tanto? Ah, mira, pues justo que lo citas, Consolo es el que le da guerra a Camilleri. Le ha dado hasta que se murió, ¿eh? Le ha dado hasta que murió, sí. No, yo no he leído mucho Consolo, ¿eh? No lo he leído, pero hoy estaba leyendo eso de Consolo y digo, bueno, y se ha muerto hace poco, ¿no? Sí. Claro. No digo de Consolo, no, pero bueno, está una persona, Bufalino. Bufalino, que no sé si lo conocéis, pero Gesualdo Bufalino es tan complicado que apetece leerlo. Tenéis que leerlo, es muy complicado, pero Bufalino es fantástico, sí. Bufalino la ha publicado Anagrama con poco éxito y entiendo por qué, porque es un autor complicado, pero cierto es que merece mucho la pena, es muy sofisticado, es un autor que ha publicado el primer libro con 60 años, o sea, no quería que se publicara, Sciascia lo animó a sacar eso, a la editora siciliana,
que por cierto, Sciascia y Camilleri, todo nace de la misma madre, que es la editorial Sellerio en Italia, la editorial siciliana, que lleva años, y es la que ha descubierto a Sciascia y ha descubierto sobre todo a Camilleri y Bufalino también. Una editorial que merece mucho la pena, se murió la editora en el 2010, pero es una editorial espectacular, tiene unas cubiertas azules, un libro cuadrado, y ha sido un poco la artífice de que exista en el siglo XX una literatura siciliana. Ha publicado todo lo que podéis imaginar. Y Consolo no sé si está ahí, puede que sí, pero vamos, Bufalino aquí está en anagrama y tenéis además algo con las 3 obras, creo. Pero vamos, ha publicado un autor muy tardío, muy tardío. ¿Todos ellos viven en Sicilia? Sí, todos, sí, todos. Bueno, Lampedusa en Palermo y Camilleri y Sciascia, provincia de Agrigento, uno de Porto Empedocle y el otro de Racalmuto. Y Consolo no sé de dónde es, no me acuerdo. Pero vamos, sí, viven en... Bueno, es que en Sicilia creo que para qué irse. No sé. Es que está ya... Es otra cosa que tenga problema, que tiene Italia, que tiene toda Italia, ¿no? De no hay trabajo. Pero claro, donde tengas aquello, es que yo no sé por qué queremos estar en el cemento. Es que iba a Sicilia, hablando de la decadencia, que a mí me encanta. Si vais a Palermo, es verdad que... además decía en la clase cuando le he dado que hay una filosofía de la restauración que es, en lugar de restaurar, que se vea que está decaído. Pero eso es conmovedor. A mí me emociona muchísimo más un palacete hecho polvo, que lo ves que resiste, a una nueva corriente que hay ahora de meter pegotes ahí, como de reconstruirlo, horrible. Le he visto de construcciones hechas con ladrillo que creo que son falsos o de plástico, son horribles. Pero en Palermo hay de esa decadencia aristócrata de la que estaba hablando, se puede ver todavía mucho. Y parece que además esa ventaja que tiene al ser de personalidad muy fuerte, como que parece que las cosas tocan a Sicilia pero las transforma. Si tiene tanta personalidad como para que... Es decir, no hay en Sicilia ya, no sé, lo que está pasando, eso de la gentrificación. Tú vas por las ciudades y siguen siendo muy caóticas. Hay gente que vuelve de Palermo diciendo, estaba sucia, o sea, no entendía nada, un caos total. Pero bueno, en no entender eso es como, si lo entiendes, es que engancha porque hay olor humano. Ahí huele, no sé, es una ciudad que huele y en ruina en muchos aspectos. Y eso me parece, lo mejor que se puede hacer es que un edificio, si se tiene que caer, que se caiga, ¿no? Claro, es que creo que el palacete de Lampedusa se puede ver, o creo que en algún lado estará. Han creado, vamos, sí que está, seguramente fue bombardeado en la Segunda Guerra Mundial, creo, pero sigue estando, y claro, los edificios de ruinas es muy ese espíritu gatopardiano, de decir, bueno, estoy ahí, pero me agarro hasta que me muera, con las botas, es decir, que nadie me toque, que no quiero un pegote ahí, que no quiero esa cosa, ¿no?, superficial de, bueno, te vamos a hacer bonito, pero luego estás mal por dentro, ¿no? Que se vea el sufrimiento y que se vea las paredes rotas. A mí eso me encanta, me parece que deberían dejarlo todo como está, porque bueno, la última vez fui a Pompeya, y eso ya concluyo. O sea, no lo podéis imaginar. Bueno, en diciembre. Y Pompeya no es en Nápoles, o sea, es otra región. Pero bueno, tiene mucho en común, por cierto. Eso es por la influencia borbónica. Pero Pompeya es espectacular. Además, lo vi en diciembre, no había nadie. Pero nadie, ni un mapa. O sea, es decir, tú vas ahí, no había mapa. Había que hacer una foto. Digo, pero por favor... Han abierto un autogrill, ¿sabéis qué es un autogrill, no? Es como lo que está en carretera en Italia, un autogrill dentro de Pompeya. No, lo prometo, o sea, yo estoy denunciándolo porque no puede ser. O sea, dentro de la ruina, de repente tú estás ahí, parece que estás viviendo una experiencia de vuelta al pasado. O sea, estaba como, yo creo que no había nadie, 4 personas por ahí, algún restaurador. Y de repente puedes tomarte un café en Pompeya, un café recién hecho, Illy, o sea, imposible. No, me pareció, vamos, es que estaba a punto de llorar, que lo peor, pero la base es la piedra original de Pompeya. Han hecho una plataforma y es enorme. Hombre, no me tomé el café, bueno, ganas habría tenido, pero claro, por orgullo ya, o sea, por orgullo ya, es como de, mira, no me tomo un café aquí. ¡Qué horror! Ya, ojalá. Bueno, eso primero que se cae será autogrill, seguro. Pero no puede ser en Pompeya. O sea, ¿quién? ¿Ves? Es que eso no es que las instituciones estén atrás, es que son directamente unos ignorantes. Es que eso que ha aprobado eso, es que cómo se... Pero autogrill lo que habrá pagado al Estado italiano, lo que habrá pagado para montar un bar. Yo es que no daba crédito. Yo me entró una depresión. No, pero autogrill es una cadena, ¿no?
Es una cadena nacional, pero es que no me lo podía creer. O sea, hablando de decadencia, digo, eso, no es, el palacete de ruina no es decadencia. El autogrill en Pompeya es la decadencia ya del hombre. O sea, es que solo el respeto para lo peor. Pero en fin, oye, que muchísimas gracias. Gracias. Gracias.